Muy buenos días, amigos de la Revolución de las Conciencias. Estamos hoy, 27 de febrero del 2021, y tenemos un grato invitado para una grata entrevista electoral 2021, el señor Yuri Castro, candidato por Perú Libre al Parlamento Andino con el número 3. Bienvenido, señor Yuri Castro, ¿cómo está? ¿Qué tal, hermano? Un saludo a toda tu audiencia, ¿no? De la revolución de las conciencias, que es fundamental y necesaria en un país donde las conciencias, fundamentalmente en los políticos, está bastante oscura y necesita un cambio, ya no necesita ni siquiera una transformación, necesita una revolución total. Así es, y la revolución justamente viene desde adentro, desde el ser humano, y los seres humanos que justamente han sido invisibilizados por una serie de factores de dominio mediático, especialmente de intereses creados, de lucro, de privados, que han privado justamente a la población de la información más necesaria en momentos como este, el electoral, que necesitamos más información y conocer no solamente a los candidatos como usted, sino también de las instancias, ¿no? Porque en este caso estamos hablando del Parlamento Andino. ¿Qué tal, señor Yuri? Entonces, buenos días, bienvenido nuevamente a la Revolución de las Conciencias. Nosotros estamos también en las dos plataformas, en Facebook y en YouTube. Luego, en diferido, lo transmitiremos también vía YouTube. Y aquí, desde esta plataforma de Facebook, de las redes sociales, le damos la bienvenida. Y bueno, comenzamos con el programa, con la entrevista. El día de hoy estamos hablando del Parlamento Andino. Explíquenos, por favor, en qué forma se realizan, en primer lugar, las votaciones para el Parlamento Andino y qué importancia tiene para la población. A ver, en primer lugar, hay que entender que el Parlamento Andino es una votación a nivel nacional, ¿ya? Es por eso que yo, por ejemplo, en este momento estoy, como hablábamos anteriormente, antes de la entrevista, yo ahorita estoy en Pedro Ruiz, acabo de llegar a Pedro Ruiz, ¿no? Saliendo de Bagua, ¿no? Estamos recorriendo el país con el profesor Pedro Castillo en la ruta del norte, ahora estamos en la ruta en el oriente, ¿no? Recorriendo el país porque el Parlamento Andino es de voto nacional, o sea, es de distrito electoral único, al igual que el presidente de la República, ¿no? Soy parte de la comitiva que está acompañando al maestro Pedro Castillo por toda esta ruta a través de todo el país. Y bueno, estamos aquí viendo la realidad, justo lo que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Lo complejo que es nuestra geografía y nuestra realidad. Y bueno, el Parlamento Andino, pues, es una alianza política fundamentalmente que integra 5 naciones, ¿no? Perú, obviamente, Bolivia, Ecuador, Chile, ¿no? Y Colombia. En algún momento Venezuela también fue parte de la comunidad andina, cosa que Venezuela se retira y Chile regresa, ¿no? Hubo un lapsus ahí también. Entonces, la comunidad andina en realidad debería, como conversábamos antes de la entrevista, ser un ente en el cual se pueda discutir de forma interesante una integración, porque en realidad la razón fundamental de que haya un parlamento andino es que se trabaje una verdadera integración andina, cosa que a muchos de nuestros parlamentarios andinos, de verdad, disculpando la palabra y que los oyentes me disculpen, les valía madre, ¿no? Como dicen los mexicanos, o sea, no les interesa porque recuerda que ellos tienen intereses a intereses superiores, ¿no? Acá la burguesía peruana, los grandes empresarios, entre comillas, o empresarios, como le quieran llamar, ¿no? Sirven a un imperio, ¿no? Al cual obviamente no le conviene la patria grande, ¿no? O sea, no le conviene. Imagínate lo que conversábamos hace un instante, si la comunidad andina fuera lo suficientemente fuerte, organizada, ahorita toda la CAN estaría completamente vacunada. Y tendríamos la mejor vacuna que es la Sputnik, ¿no? Porque hubiéramos hecho un trato con el gobierno ruso y tuviéramos la mejor vacuna al menor precio. Así de fácil tuviera. En este caso, por ejemplo, vemos justamente la importancia de la interrelación de la comunidad andina, en este caso, integrada por 4 países. 5. 5 países. Y bueno, obviamente de la franja andina, naturalmente, pero hemos visto que se ha complicado mucho por esta tendencia, digamos, a
por ejemplo, en el caso de Ecuador, de Chile, o incluso lo que pasó en Bolivia recientemente con el golpe de Estado que le hicieron a Evo Morales. ¿Cómo se integra estos países ahora, digamos, dado que, digamos, justamente estamos viendo que hay una serie de casos de especulación con las vacunas, de las vacunas VIP? Vemos un intento de México de tratar de liderar una campaña para que no se acaparen las vacunas. ¿Qué avances se pueden ver o podrían hacerse si se genera un cambio en el Parlamento andino? Mira, yo creo que sería fundamental que las personas entiendan que por muy de derecha que seas, ¿ya? Si tú no entiendes de que una nación o un Estado unido, consolidado, con una plataforma fuerte, vas a poder negociar mejor. ¿No? Vas a poder tener una mayor negociación. Eso los empresarios lo entienden muy bien, porque, por ejemplo, ¿no? Cuando los supermercados, ¿por qué a veces ofrecen ofertas muy baratas? Porque obviamente le compran directamente a la fábrica en grandes volúmenes, en grandes cantidades. Y si nosotros hubiéramos hecho eso, cualquier persona de a pie entiende, no es lo mismo comprar por unidad que comprar por docena, que comprar por ciento, que comprar por millar, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo comprar vacunas para un paisito que para una comunidad muchísimo más grande en la cual manejas millones de millones. Entonces, en ese sentido, hubiéramos podido negociar mejor. La comunidad andina también, lastimosamente, responde a intereses de cada nación, ¿no? Hemos tenido en esta actualidad a un gobierno de ultraderecha como era PPK y casi un piloto automático. Es el beneficio del Estado, pero olvidando los derechos de estos pueblos andinos y amazónicos, matando la flora. Sí. Un video que donde yo explicaba precisamente qué es lo que es la comunidad andina. Entonces necesitamos en realidad un trabajo muy importante. La comunidad andina se ha olvidado del trabajo rector que debe tener sobre la defensa de las comunidades fundamentalmente, ¿no? En el caso de Lima y de las ciudades, por ejemplo, yo estuve en Tumbes y tuvimos también en San Ignacio, una ciudad fronteriza aquí en Cajamarca, estuve en Tumbes. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema grave con Tumbes sobre la minería ilegal en el Ecuador que está contaminando el río Tumbes, ¿ya? O sea, tenemos una contaminación ambiental en el río Tumbes, ¿ya? Y nadie, yo no he visto ningún parlamentario andino por ahí que ni siquiera que levante su voz de protesta. La gente en Tumbes está totalmente decepcionada de sus parlamentarios andinos. Me dicen, jamás en la vida ha venido un parlamentario andino a preocuparse para ver este problema, a pesar de que siempre denunciamos y tenemos mil y un problemas. Entonces, en ese sentido, los parlamentarios andinos en el Perú, claro, quienes nos representan en el Parlamento andino en la actualidad también están pintados, pues, ¿no? Lastimosamente en las elecciones pasadas el fujimorismo obtuvo la mayoría, no solo en el Parlamento Nacional, sino también en el Parlamento andino, ¿no? Y bueno, ya sabemos a quién se responden ellos también, ¿no? Ese es el tema, que todo se ha politizado y, por ejemplo, vemos que existen 3 entidades internacionales, la principal para nosotros, en la comunidad andina, que nos representa como nación y también por la identidad nacional que tenemos, pero también entidades comerciales como la Mercosur o incluso la Alianza para el Pacífico, que incluso se ve tan lejana, ¿no? A estas alturas, pero es tan importante justamente para lograr algún tipo de relación de evitar el acaparamiento, porque sabemos que las vacunas vienen de países desarrollados que intentan justamente negociar. Ahora, ¿qué opinión tiene al respecto? Y también, ¿qué opinión tiene respecto de esta iniciativa de intentar conseguir que los privados accedan a esta compra de vacunas? Mira, hermano, el tema es, bueno, a ver, en el caso tanto del Mercosur como otras, son plataformas netamente económicas, ¿no? Ahí lo único que se busca es un tema netamente comercial. La CAN, la importancia de la CAN es porque buscamos una integración política que es mucho más importante. Pero ahora, el tema de los que los privados compren la vacuna, hermano, los privados en época de pandemia te vendían las mascarillas que ahora cuestan, creo, 3, 4 por un sol, te las vendían a 3 soles cada una, ¿no? O sea, estamos en un momento que el privado, las clínicas privadas, hermano,
lo que lucran con la necesidad de la gente, del acceso a la salud, es impresionante. Lastimosamente, no se han vuelto entidades con sin fines de lucro, sino con lucro. Claro, justamente en ese tema... con lucro sin fin, ¿no? O sea... Justamente yo quería analizar, por ejemplo, para terminar brevemente con ese tema de la vacuna, ¿quién era el comando vacuna en el Perú? ¿Quién está? Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba el señor Carlos Neuhaus, creo que luego lo sacaron, pero siguen siendo empresarios que estaban buscando, incluso se les cayó la compra de la primera vacuna, si no me equivoco, la Oxford. A ver, ¿y qué opina al respecto de esos? Bueno, la verdad, mire, hermano, yo sobre el tema de las vacunas, eso ya está tan manoseado. Yo lo que considero que es importante y lo que haría en realidad es trabajar el tema de la vacuna rusa, ¿no? O sea, es lo que me parece más viable, ¿no? Claro. Aparte que es la primera que estuvo en oferta desde el comienzo, sin embargo, de alguna forma se quiso ignorar, ¿no? Ahora que ya tiene la aprobación mundial, ya no hay excusas, y incluso Argentina, México, casi todo, Bolivia, Venezuela, todos están buscando esta vacuna. Parece que todo el tema es político. Así es, o sea, lastimosamente pues tenemos, como vuelvo a reiterar, gobernantes que responden a una política de neocolonización, ¿no? Se siguen considerando el patrio trasero de una superpotencia y bueno, pues seguimos actuando igual, ¿no? Claro, bueno, esta es la coyuntura actual, esta es la coyuntura en la cual tenemos que ir a elecciones en medio de una pandemia irresponsablemente dirigida por nuestros gobernantes. Y bueno, ya que estamos hablando de las elecciones, Perú Libre, usted es militante por Perú Libre ya por mucho tiempo, tengo entendido. Sí, yo soy militante de Perú Libre ya desde hace varios años. Yo me acerqué a Perú Libre en el año 2016. Soy, bueno, un dirigente del partido en Lima, soy secretario de organización de Lima Metropolitana. Y bueno, yo soy miembro del partido de hace mucho tiempo. Excelente, y justamente eso es lo que también se quiere ver, qué tal solidez puede presentar un partido en el Perú, ¿no? Que por general se ve muchas veces no tan sólidos, más bien se ven cajas de resonancia o vientres de alquiler. En este caso, ¿cómo ve la organización de Perú Libre a nivel nacional y más aún ahora que estamos viendo con miras a representación internacional? Bien, mire, a nivel nacional nosotros tenemos bases en todo el país, por suerte. Obviamente, en algunas zonas bases más fuertes y más grandes que otras, pero estamos ahí trabajando en la construcción, porque la construcción del partido nunca termina, ¿no? Y cuando uno es un soldado del partido, pues está donde lo llaman y donde lo necesitan, y en esta ocasión estamos aquí, ¿no? Tratando de consolidar una propuesta política, ¿no? Seria e interesante para todo el país, ¿no? Desde los diversos ámbitos, tanto en el Congreso como en el Parlamento andino, como también en el caso de peruanos en el extranjero. Claro, justamente, peruanos en el extranjero también tienen representación con 2 curules en el Congreso, que es algo paralelo, en todo caso, al Parlamento andino. Y bueno, para informar a la gente, por ejemplo, sobre el voto en la cédula, que aparece, pues, obviamente, el voto a la presidencia, el voto de 2 candidatos al Congreso preferencial, y finalmente el Parlamento andino, que mucha gente a veces ni siquiera sabe qué cosa es, ni quiénes son los que candidatean, ni cuántos son los espacios para esa candidatura. Sí, nosotros son 16 candidatos al Parlamento andino, de los cuales se eligen 5 y quedan 5 para, como decirlos, en la congeladora, para si por A o B pasa algo, sean accesitarios, ¿ya? O sea, estén en reemplazo. Claro. Bueno, en este caso, no todos los partidos, si habrás revisado la cédula ya, no todos los partidos van a tener candidaturas al Parlamento andino. En este caso, bueno, Perú Libre sí la tiene. Hemos logrado inscribir a nuestros candidatos en las diversas
en las diversas plataformas, ¿no? Y en diversas regiones, tanto para el Perú y como para el extranjero también y el Parlamento andino, ¿no? Excelente. Y en este caso, ¿cuántos candidatos o cuántos puestos disponibles existen en el Parlamento andino? En realidad, como te decía, se postulan 16 candidatos, de los cuales se eligen 10, entre comillas, 5 titulares, 5 suplentes, porque en el Parlamento andino está integrado por 25 parlamentarios andinos, 5 por cada país miembro, ¿no? Ya, correcto. Entonces, digamos que cada partido debe tener pues una cantidad diferente de candidatos. En el caso de ustedes, aparte de usted, ¿hay alguien más también en Perú Libre? Son 16 candidatos. Tienen 10 cada partido, ya, perfecto. ¿Y cuáles son sus planteamientos, digamos, sus proyectos en cuanto al trabajo en el Parlamento andino? Yo he llevado y lo he conversado también con los demás colegas, miembros del equipo, porque en realidad somos un equipo. El que llegue dependerá de varios factores, pero creo que como partido tenemos que tener una propuesta seria. Estamos llevando la propuesta de el tema también en coordinación con los parlamentarios de peruanos en el extranjero, ¿no? Hemos tenido varias reuniones porque hay puntos en común, por ejemplo, ¿no? El tema de la simplificación para los peruanos que viven, ¿no? En el extranjero, por lo tanto, los miembros de la comunidad andina también, ¿no? Tenemos algunos problemas ahí, casi siempre con los consulados, que es casi siempre, en vez de ayudar al compatriota en el extranjero, lo terminan dificultándole el trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos un proyecto por ahí, ver el tema también de las remesas, por ejemplo, de los peruanos que viven en el extranjero, que estas remesas sirvan para que ellos de alguna manera sea pensionable, ¿no? Porque hay muchos peruanos, y como tú bien sabes, la cantidad de peruanos en el extranjero es bastante grande, y las remesas que ellos mandan al Perú, las remesas que ellos mandan al Perú son importantes, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, de hecho, son 3,5 millones de peruanos están en el extranjero, de los cuales más de 400,000 viven en Argentina, por ejemplo, porque tengo varios amigos allá, que justamente mañana van a hacer un debate de algunos candidatos de PEX, de los peruanos extranjeros, para el Congreso. Pero qué bueno saber de que, digamos, el tema de la comunidad andina y el representante de la comunidad andina va a trabajar muy estrechamente justamente con los dos congresistas que representen a los peruanos en el extranjero. Y, ¿no? No podemos ver, es que nosotros tenemos una visión integral del país, ¿no? Yo estoy buscando todas las regiones porque, por ejemplo, el Parlamento andino tiene que ver mucho con el tema, no solo de la preservación de la fauna, la flora, el tema de las comunidades andinas, también la lucha con el tema del cambio climático y la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, cada región tiene un problema particular, ¿no? Entonces, como comunidad andina tenemos que presentar también para poder hacer la suficiente fuerza, porque a veces un congresista de alguna región levanta su voz de protesta, pero nadie le hace caso, pues, ¿no? Porque hay intereses en las bancadas también, ¿no? Cada bancada tiene sus propios intereses y maneja su propia agenda. Nosotros como partido tenemos la intención de hacerlo de una manera sólida, es por eso que yo paro coordinando, como te decía, pues con los congresistas, no solo de las regiones a las cuales estoy visitando en este momento a nivel nacional, sino también con nuestros congresistas en el Parlamento extranjero, por representantes de peruanos en el extranjero, y también los miembros del Parlamento andino, de tal manera de que cuando Perú Libre llegue, ¿no? No importa cuál de los compañeros llegue al Parlamento andino, o cuál de los compañeros llegue al Parlamento Nacional pero en representación de peruanos en el extranjero, lleven la bandera del partido, porque esto no es que, como es mi idea, es solo mía, me la pechugo, me la abrazo y digo, no importa que 33 millones más 2 millones del extranjero se perjudiquen, mientras yo no sea congresista, este proyecto no va, porque si no lo lleva Yuri Castro, Perú Libre no lo puede llevar porque este es mi proyecto, es mi idea y fue mía, ¿no? O sea, ese egoísmo
que vemos en una candidata presidencial no lo tenemos, por lo menos no lo tengo yo como miembro del Parlamento andino, y bueno, si la idea es buena, si compartimos una idea y nuestros compatriotas tienen una necesidad en el extranjero a la cual le podemos dar la mano, les podemos facilitar, los podemos ayudar, bienvenido y magnífico, ¿no? Así que nuestros amigos que están en Argentina también y nos están viendo, bueno, también les conmino a que me apoyen con su voto, porque los peruanos en el extranjero también votan por el Parlamento andino, por si acaso. Por supuesto, claro que sí, y además, como decíamos, son 3,5 millones de peruanos que no han salido por gusto del país, que seguramente se mantienen informados, ya no por los canales convencionales de información que nos condena un poco a la desinformación más bien, sino que de repente también por las vías de las redes sociales y como usted mencionó, las remesas, ¿no? Esas remesas tan importantes que muchas veces dan fluidez a la economía peruana y muchas veces no se les menciona, no se les agradece como debería ser. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de México, que también allá tiene millones de inmigrantes que han prácticamente fajado la economía de su país. Creo que es muy similar a la nuestra, ¿no? Mira, hermano, acá la gente me habla del milagro. Yo no sé en qué país vivía. Yo estaba muy joven cuando sucedió el golpe de estado de Fujimori, pero hermano, acá mi hermana salió corriendo. Yo tengo una hermana que es migrante, vive en Estados Unidos ahora, y ella salió porque se quedó sin trabajo, hermano. Se quedó sin trabajo y tenía un hijo pequeño todavía y tenía que buscársela. O sea, muchos de nuestros compatriotas se fueron de aquí del país y este país ha sobrevivido gracias al dinero que ellos mandaban del extranjero. Entonces acá cuando hablan del milagro económico de Fujimori, ¿cuál milagro económico, hermano? Si regaló las empresas a precio huevo. Aeroperú lo regaló, hermano, lo recontra mal vendió. Y es por eso que ni siquiera teníamos una línea aérea de bandera que es tan importante, porque no teníamos cómo traer las vacunas de China. Porque KLM había suspendido sus vuelos a China. Claro, y justamente lo que usted toca es muy importante, porque ahora que está en disputa tanto el tema de que el Estado está ineficiente, que es mejor que los privados asuman, es como si ellos nunca hubieran sido responsables de lo que está pasando actualmente desde la nueva Constitución. Mire, hermano. Todavía nos ponen el rótulo de economía social de mercado, cuando no se aplica. Los grifos de Petroperú se vendieron en $78 millones. Y anualmente por los alquileres nos rendían 38. Así de salvajes hemos sido. O sea, es como que tú tengas tu casa, ¿no? Que te reporta en alquileres de departamentos, te reporta, pues, no sé, 20,000, 30,000, y lo vendas a 50,000 la casa. Oye, te reporta 30,000 al año, y tú lo vendes por 50,000 tu casa. Y acá se ha rematado todo, ¿no? O sea, la idea ha sido vender por vender. Hemos vendido toda la carne y nos quedamos con el hueso. Y el colmo es que producimos petróleo, tenemos petróleo. Tenemos refinerías, ¿no? Por ejemplo. Hay muchos congresistas que estuvieron metidos en todo eso y hoy, el día de hoy se la pintan de harto demócratas, ¿no? Sí, pues. ¿No? Pregúntele a nuestros amigos de Acción Popular, ¿no? Que fueron parte de eso y que ahora se la quieren pasar de los polutos, ¿no? Los paladines financieros. A toda esa gente, ¿no? A toda la gentita de Acción Popular, ¿no? Que no se acuerdan, ¿ah? Claro, no se acuerdan que ellos fueron los Chicago Boys, que en algún momento llegaron acá al Perú con toda la banda, PPK incluido, Rodríguez Pastor. Ellos quieren ignorar que ellos prácticamente destruyeron el Estado para luego venderlo, como usted dice, a precio huevo, privatizarlo todo, y luego decir que el crecimiento económico del Perú se debe a esta Constitución que hay que defender. Entonces, aquí hay dos bandos, los que defienden la Constitución y los que piensan que lógicamente hay que cambiarla porque es ilegítima. En este caso, la posición de Perú Libre es bastante marcada. ¿Nos explica un poquito al respecto, don Yuri? Estos miserables han vendido los huevos y oro y encima han matado a la gallina. La han rematado, porque todo se vende acá. Hermano, acá, esto por mi madre. Yo he estado mucho tiempo en Asia, bueno, he tenido la oportunidad de conocer Asia y
para ellos la nación solamente tiene que leer a Sun Tzu nomás, compadre, para entender la importancia de la nación, ¿no? Ni siquiera necesitas viajar, hermano, ¿ya? Y ahorita el arte de la guerra lo puedes conseguir ahí por 3 manguitos en Editorial Chirle todavía. Nacional, nacional. Claro que sí, pero justamente viendo el tema geopolítico, claro, se ve que ya acá se acostumbraban a un monólogo unilateral, sin embargo estamos en épocas de multilateralismo, de revolución tecnológica, de 5G, 6G, y bueno, esto implica pues que también tengan que cambiar algunos modelos, ¿no? Y acá se resiste mucho. ¿Qué piensa hacer, por ejemplo, desde la posición que tenga para influir de repente dentro del plan de lo que yo entiendo del Perú Libre es de fomentar una asamblea constituyente y hacer un cambio de constitución? ¿Y qué medidas plantea en la lucha contra la corrupción? Que entiendo que son dos cosas paralelas. Mira, nosotros lo que planteamos es una asamblea constituyente, pero no como la pasada, ¿no? Donde los partidos políticos hacían sus tinglados y sus negociados y veían qué es lo que les conviene poner y qué es lo que no les conviene poner, ¿verdad? En lo que nosotros proponemos es una asamblea constituyente no redactada por nosotros, porque eso también, ¿no? Tiene sus intereses, ¿no? Ya yo te llevo esto y ya apruébamelo, ¿no? Lo llevo a votación, que la gente lo apruebe. Y la gente que ni siquiera ha discutido eso. No, nosotros proponemos de que sean las comunidades, que sean los sindicatos, que sean las organizaciones representativas de la sociedad las que lleven su voz. ¿Por qué le tenemos miedo? Lo que decía el maestro Pedro Castillo es correcto. O sea, ¿cuándo se va a acabar toda la protesta social si nunca se los escucha? Él mismo ha sido parte, ¿no?, de los perdigones, de los gases lacrimógenos. El profe hasta ahorita tiene ahí, cualquier día, entrevisten, ustedes recordarán, ¿no?, que me han metido más perdigones, pobre profe. ¿Ah? Entonces, es que es sobreviviente incluso del COVID ahora. Claro, aparte que él es sobreviviente al COVID, no, a él en la huelga de los maestros le metieron perdigones, sí entiendo, la huelga de los maestros, sí, claro, es uno bien activista. Se nos recorta un poco la comunicación, pero sí, claro, el activismo de Pedro Castillo es notable y acá no hay prensa para ellos, sin embargo es conocido su activismo y se ha visto también la diferencia. Bueno, no vamos a comparar, pero creo que ha sido una buena elección para la presidencia en lugar de, bueno, dado que Vladimir Cerrón de alguna manera como líder del partido ha habido seguramente un tema democrático de elección interna. ¿Me escucha, don Yuri? Se nos fue por el momento el candidato al Parlamento Andino, Yuri Castro. Y bien, estamos hablando justamente de la importancia del comité del Parlamento Andino y de lo que se puede hacer desde ahí para poder tener una visión más integradora en la patria grande, en Latinoamérica, a partir de Sudamérica, a partir de nuestra región andina. Y como hemos visto, también existen otras entidades, como es la Alianza por el Pacífico o el Mercosur, que podrían entrar en colaboración con esta comunidad andina. Hemos perdido momentáneamente al candidato Yuri Castro, y bueno, por el momento vamos a mostrarles alguna información justamente sobre las otras entidades que existen similares al caso del Parlamento Andino. Veamos a continuación. Tenemos el caso de bueno, vamos a empezar por la comunidad andina misma. Y tenemos aquí qué cosa es la comunidad andina. A ver, vamos a ver que se nos muestre en la pantalla. La comunidad andina, integrada por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 6 países asociados: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Y 2 países observadores: España y Marruecos. Importante notar que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay son del lado atlántico,
y son países asociados, más no miembros, como el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Y la sede de la Comunidad Andina se encuentra en Colombia. Los objetivos son promover, acelerar, facilitar, disminuir, fortalecer y procurar el crecimiento, la participación, la solidaridad, el mejoramiento persistente del nivel de la vida integrativo en Latinoamérica. Muy interesante. Esto se basa en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969. Bien, también tenemos información sobre lo que es el Mercosur. Veamos acá, y los países que lo integran. El Mercosur, o los estados partes, son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Y los asociados, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Muy interesante también por este lado. Es una entidad de iniciativa comercial, como su nombre lo indica, para justamente integrar a Sudamérica especialmente y el mundo. Porque acá también está participando, bueno, los países fronterizos del Atlántico. Muy bien, creo que con esto hemos llegado al final del programa de hoy y ha sido una grata entrevista al candidato Yuri Castro del Parlamento Andino, al cual agradecemos su participación. Está en San Pedro Ruiz, en el norte del Perú, y justamente ha tenido dificultades para poder unírsenos otra vez al enlace. Pero bueno, con esto nos despedimos y hasta una nueva oportunidad y un nuevo programa. Ya saben, estamos en la revolución de las conciencias. Suscríbanse, denos un like y bueno, y estén con nosotros en los próximos programas que estaremos enlazándonos con un nuevo candidato. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.